Raúl García Pascual, él es presidente de ASINCA, de la Asociación Industrial de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué Pues tal? bueno, estamos bien en lo personal, y en lo demás, pues como se está comentando, con la que está cayendo, bueno, a la expectativa. A la expectativa, porque la última noticia la tenemos hoy, ¿no? Ya el INE, el Instituto Nacional de Estadística, confirma ese dato del IPC y cómo lo valoran desde ASINCA, teniendo en cuenta que parece que esto sigue subiendo y los alimentos han subido un 13% y el transporte un 19%. Sí, sí, es la noticia que sale esta mañana y se confirma el dato preliminar que se publicó a finales de junio. Y bueno, entendemos que está dentro de lo previsto debido a que bueno, esto, digamos que ha estado germinando todos estos meses de atrás con unos incrementos en materias primas, incrementos en energías, en combustibles, y eso lleva a que bueno, con cierto diferimiento, pero que se repercuta a los productos, a los bienes o a los servicios, evidentemente. Bueno, por aquí preguntan ya, porque el chat de este tipo de formatos es muy activo. Dicen, en este caso no preguntan, sino hacen una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Dice, yo hago la compra semanal y de antes ser 36 o 38 euros, ahora es casi 50 y compro lo mismo. Claro, ante esta subida tan elevada, ¿qué hace el consumidor? ¿Qué puede hacer el consumidor? Bueno, pues se entiende que nos tiene que llevar a una política, una dinámica de ahorro, una dinámica de ahorro que va a llevar, se entiende, a una contención del consumo. Eh, Entendemos que va a ser inevitable. Los recursos son limitados, son finitos, los recursos domésticos o los recursos de las empresas, que yo diría que está toda la cadena afectada por esta situación sobrevenida. Los recursos son finitos y, por tanto, pues hay que aplicar medidas de ahorro, de contención. Bueno, esto, pues como se viene anunciando, puede llevar a una recesión, esperemos que no, pero sí, lógicamente, a una disminución del crecimiento económico que veníamos teniendo después de, sobre todo en Canarias, ¿no? La caída tan, tan grande que tuvo en el año 2020 del PIB, algo superior al 20%, que en el 21 no ha podido ser recuperada, que en el 22 los indicadores son bastante buenos debido a que se recupera sobre todo la actividad turística que mueve el resto de sectores económicos del archipiélago. Bueno, venimos o se venía con buenos indicadores, Ujú. habrá que ver qué ocurre. Desde luego, bueno, pues se entiende que recuperar niveles previos al 19, al 20, niveles del 19, pues quizás sea algo complicado. Pero lo que sí es cierto es que entendemos que se requiere una actuación por parte de todos, empezando por las administraciones y sobre todo en materia tributaria, en materia fiscal, y de luego en materia de una gestión eficiente de los recursos de la administración, ¿no? Entendemos que igual que vamos a ahorrar a nivel doméstico y estamos bueno, pues con políticas muy restrictivas en las empresas, habrá que hacer lo mismo en las administraciones. De manera que este incremento de los precios no tenga que llevar a un incremento de ingresos, en el caso de administraciones, que sería forzado, ¿no? Para mantener ese equilibrio en las cuentas públicas. Entonces, nosotros creemos que ahí tiene que haber también una política de contención del gasto. Supongo que habrá tenido oportunidad, por lo menos, de leer los titulares sobre el estado, el debate sobre el estado de la nación. Yo no sé si le complacen a los industriales las medidas propuestas por el presidente para parar la inflación. Ese impuesto a las eléctricas y ese impuesto al sector financiero, a la banca. ¿Cree que con eso se puede reducir esa inflación del 10,2%? Por supuesto que no, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, Entendemos que va a ser trasladado a los consumidores, en definitiva. Cualquier carga que se aplique sobre una actividad
al final va a suponer, fíjese lo que estaba diciendo, justamente lo contrario, el efecto contrario. Va a suponer ingresos adicionales a la administración y va a suponer un mayor gasto para el consumidor, sea consumidor industrial, comercial o doméstico. A nosotros nos parece una medida que está absolutamente fuera de lo que se pretende y menos aún para que suponga una contención de la inflación. Por supuesto que no. Es que en fin, parece sorprendente. Se van aplicando medidas que se presentan como si fueran soluciones y muy lejos de esto, ¿eh? Sigue haciendo más grande la bola y va a arrasarnos. Esta bola va a arrasarnos. No es una bola de nieve, es una bola tributaria, es una bola de encarecimiento que va a arrasarnos. Tenemos que apelar a la responsabilidad de las administraciones y no emplear estas soluciones. Fíjense que también se anunció hace 3 o 4 meses, se ha aplicado hace un mes. Pues el límite en la generación de energía eléctrica Mm. y algo que, pues parece que está bien concebido, pues va a suponer también un encarecimiento porque al final no se permite, se aplica una tasa adicional en la factura eléctrica que va a encarecer esta. O sea, por un lado parece que aplicamos una medida de contención, pero por el otro vamos a generar más ingresos para la cadena operativa. No son soluciones. De luego, para el consumidor y para la inflación no son soluciones ninguna de estas. Tranquiliza el hecho de ver que ayer el presidente del gobierno de Canarias en sede parlamentaria dejaba entrever, y entre comillas, la posibilidad de que si las cosas empeoran a lo mejor podría haber alguna rebaja fiscal, alguna rebaja impositiva, algo que entiendo que a lo mejor se le puede atragantar si los socios de gobierno no se lo permiten. ¿Podría ser un alivio esta opción? Bueno, evidentemente para el consumo es un alivio. Si se volvieran a niveles del impuesto indirecto de IGIC anteriores, eh, que hay que recordar que el incremento vino motivado porque había una disminución de los ingresos. Ahora hay un incremento de los ingresos debido a que, claro, la base imponible sobre la que aplica el impuesto se está viendo aumentada y por tanto los ingresos van a ser mayores. Entonces tiene sentido, igual que se incrementó, tiene sentido la disminución. Y esto a nivel de empresas no va a tener efecto, o según en qué empresas tendrá efecto, porque al final es un impuesto que se repercute, pero a nivel de consumidor evidentemente sí. Y si se quita medio punto o un punto sobre el precio del bien o servicio que se adquiere, pues, pues es una bajada. Y como digo, si el nivel de ingresos se eleva y los gastos se mantienen, pues se puede ajustar el nivel de ingresos. Y insisto en que además debería haber una reducción del gasto. Sí, sin duda, bueno, son en muchos aspectos que se pueden ¿no? Equilibrar y que a lo mejor harían que las cosas estuvieran un poquito mejor. Pero ¿cómo está el sector industrial ahora mismo con esta situación económica que estamos viviendo? Y yo no sé si peligra el cierre de alguna gran empresa o alguien ahora mismo está dudando si seguir adelante o no porque se le antoja imposible sacar adelante su proyecto. Bueno, la casuística es variada, pero lo cierto es que sí es generalizado que la situación es muy complicada. Es muy complicada porque vuelvo o incido en lo comentado anteriormente, la caída de la actividad económica en Canarias al año 2020 fue muy superior a la media nacional, fue el doble de la media nacional. La recuperación en el 21 fue inferior a la media nacional, por poco, pero fue inferior. Y en este 2022 se entiende que estamos mejor. Bueno, es parte de lo que necesitamos, recuperar esa actividad económica, pero esta recuperación viene condicionada en el caso de las industrias, por circunstancias tremendamente adversas, como el precio de la electricidad o el precio de los combustibles, circunstancias que afectan en mayor medida
a la operativa en Canarias con su singularidad de región ultraperiférica. Ujú. Digo en mayor medida porque los combustibles en Canarias para generación de energía térmica, por ejemplo, para generación de vapor, generación de agua caliente, mientras en el continente el combustible gas natural, que tiene un precio mucho más económico que lo que nos vemos obligados a emplear en Canarias, como es el fuel oil. Y además, bueno, pues el gas natural es mucho más sostenible medioambientalmente que lo que empleamos en Canarias. Pero en cuanto a precio, ahí estamos perjudicados respecto a industrias continentales. Ujú. El precio de la electricidad también es más caro en Canarias que en el continente. Por otro lado, el encarecimiento de las materias primas, bueno, esto es algo global, universal, pero si en Canarias nuestras industrias son competitivas porque, en fin, no nos queda más remedio, pero esa competitividad se ve comprometida desde el momento en que se generan estas tensiones por los encarecimientos de materias primas. Eh, Fíjense que la industria en Canarias, una de sus circunstancias es que no puede aprovechar economías de escala que sí se aprovechan en el continente por tener un ecosistema industrial, por Ujú. tener un mercado muchísimo más amplio, más abierto que el de el de nuestra comunidad. Al tener esa economía de escala mermada bueno, pues hace más difícil negociar con proveedores, hace más difícil, pues en definitiva, como digo, eh, Sí. ser competitivo. Bueno, todo esto son dificultades, bueno, y una adicional, que es, ha habido un encarecimiento del transporte marítimo, algo mm, imprescindible para Claro. nuestra comunidad, sobre todo en determinados volúmenes, porque también lo ha habido del transporte aéreo, pero el marítimo los encarecimientos han sido, según el tipo de transporte, entre el 50 y el 100%. O sea, se ha doblado el coste del transporte marítimo. Todo esto son dificultades que a la industria canaria pues le repercute evidentemente. Me consta que estamos todos los industriales bueno, pues aplicando nuestro mejor hacer para poder mantener esta actividad, Ujú. pero bueno, depende de lo que dure, pues es posible que alguna otra industria se vea abocada a buscar otras soluciones. Esperemos que no, de luego no tenemos conocimiento, esperemos que no, pero en fin, está durando mucho, y además son bueno, pues dificultades encadenadas que hacen bueno, que seguro bueno, seguro o es Mm. posible, esperemos que no, que alguna actividad se pueda ver comprometida. Mm, ¿Cómo se puede consumir producto canario teniendo en cuenta que la economía está como está? Bien nos decía antes este seguidor del programa, ¿no, Marcos? Que ahora paga mucho más por comprar en un supermercado cuando vemos que a lo mejor viene producto de fuera que viene mucho más económico por las grandes producciones. ¿El producto canario se puede ver relegado con esta situación de crisis económica a un segundo plano y hacer que encima el productor canario y la industria canaria sufra más todavía estas consecuencias? Bueno, no debería verse perjudicado por en estas situaciones. La industria canaria está más afectada que la del continente, pero también es cierto que nos mantenemos competitivos. Si no, es que no podríamos bueno, pues conservar esta actividad industrial. ¿Cuál es la situación? Eh, los precios se están encareciendo en todos lados, ¿vale? En otros productos industriales, por supuesto que también en territorio peninsular. Ujú. La cuestión y la sospecha que tenemos, sospecha y habrá que ver si en algún momento se puede contrastar, es que, bueno, pues vienen productos a Canarias, perdón, Sí. vienen productos a Canarias que, que se venden a precios más baratos que lo que se venden en el continente. Esto es en beneficio del consumidor, evidentemente, y es muy difícil eh, eh, pedirle que consuma producto más caro, pero tenemos argumentos, y ahora lo comento. Pero lo cierto es que eh,
es difícil de luchar contra esos precios más bajos que son inferiores a lo que se tiene en la península. Es difícil de luchar porque, si, como digo, somos competitivos, pero hacemos muchísimos esfuerzos para hacerlo. Si además el producto que entra en Canarias es más barato que lo que se vende en el continente, pues contra eso no se puede competir, o difícilmente se puede competir. Pero ¿qué valores tenemos? Hombre, hay que destacar la contribución que hace el sector industrial a la sociedad canaria. El sector industrial mantiene 40.000 empleos en Canarias, 40.000 familias que viven de esta actividad industrial y que, por tanto, se hace necesario que perdure. Mm. Un empleo que siempre decimos que es más cualificado, lógicamente, no es lo mismo, no lo sé, ¿no? Y tampoco quiero poner ejemplos que Sí, podemos vernos agraviados, pero cuando hay que formar a una persona en una operativa industrial específica, se hace con una voluntad de continuidad, de que permanezca en la empresa pues todo el tiempo posible, porque se está haciendo una inversión en formación, ¿no? Y por tanto, eh, es un empleo más duradero. Es un empleo mejor remunerado, porque al tener mayor cualificación, eh, eh, necesariamente tiene que tener una mayor remuneración y, bueno, y más estabilidad, ¿vale? Esta estabilidad, bueno, pues da mucha tranquilidad a las familias. Entonces, esta es una de las principales contribuciones de la actividad industrial a Canarias, pero por supuesto también esta generación de empleo y esta generación de actividad económica lleva a una aportación de ingresos a las administraciones públicas. Además, tiene un efecto arrastre a otras actividades colaterales necesarias para nuestra actividad industrial y, por tanto, digo que generamos 40.000 empleos, pero que empleo indirecto estaríamos hablando de unos 120.000 adicionales por esas actividades colaterales, ¿no? Bueno, pues este es un valor a tener en consideración a la hora de elegir el producto canario. Pero bueno, además hay otras cuestiones. O sea, hoy en día estamos todos absolutamente comprometidos con la sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, la industria canaria también, y yo diría que es ejemplar con varias muestras. Pero estando todos comprometidos, todos preocupados por el medio ambiente, pues consumir producto kilómetro cero, o que si bien, porque hay una importación de producto, pero ustedes piensen en una bebida, la bebida, el agua es canaria. No claro. se está importando agua con lo que supone ese transporte marítimo. Entonces, esto también, esa huella de carbono reducidísima que tienen nuestros productos, hay que ponerla en valor. Mm. Antes decía Raúl García Pascual que es momento, ¿no?, para evitar pues, que nos haga tanto daño la situación económica, momento de contener el gasto, momento del ahorro, pero ¿en qué o de qué manera pueden ahorrar un poco esas familias que llegan justitos? Porque claro, sabemos que pues, los salarios nunca han estado muy muy elevados, en Canarias también sufrimos eso, la cesta de la compra es mucho más cara, ¿no?, que en el resto del territorio peninsular. ¿De qué manera se puede o qué consejo se podría dar para que ese ahorro pueda ser real? Bueno, es difícil, pero hay que evitar gastos superfluos. ¿Y cuáles son superfluos? Caramba. eh, 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 Consumo en ocio no es superfluo, solo faltaba. Sí, Pero a lo mejor el consumo superfluo es comprar un, un un móvil que no te producto y hace dejar que falta. caduque, ¿no? Un, Claro, un alimento y dejar que caduque. Oye, pues sí. hay que ser muy responsable, autorresponsable, para evitar desechos, en fin. Y luego, pues sí, por superfluo. Yo no lo sé, hemos pasado otras crisis y, hombre, pues a lo mejor a nivel de determinados productos comerciales, dice, oye, pues no lo voy a comprar hoy y lo compraré cuando vengan tiempos mejores, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es una de las pocas maneras que tenemos para procurar ese ahorro. Luego, por otro lado,
Hay que ver de qué manera podrá compensarse esta situación, porque, como digo, las empresas, y esto también a nivel global, universal, hay que tener Ujú, en cuenta que el incremento de inflación, si bien en España, es decir, en Canarias estamos en un nivel como en el de España, no he visto el dato canario, he visto el nacional, pero estamos siempre un poquito por debajo, alguna vez un poquito por encima. España está por encima de la media europea, la media europea está algo por encima de otras economías o de otras sociedades. Pero lo cierto es que es una situación global ujú. y por tanto habrá que ir buscando soluciones globales. Pero bueno, también creemos, y decía antes, que las administraciones tienen que ser responsables, en particular en este caso, en el diálogo social y ese pacto de rentas que está siendo, bueno, pues demandado y analizado, Ujú. de manera que digo que lógicamente se compensará, al menos Sí. parcialmente, estos incrementos de precios en los ingresos que reciba el trabajador. Pero eh, como tenemos que mantenernos competitivos, si en España tenemos inflación por encima de Europa, en España pues no podrá o habrá que contener de alguna manera la inflación, que en parte tiene que ver con medidas Ujú. fiscales que deberían ser de disminución, no de incremento. Tendría que ser en suministros, electricidad o combustibles. Tendría que serlo en salarios. En salarios yo vemos muy complicado que pueda haber un incremento de salarios equivalente al IPC Ujú. porque nos va a dejar en una situación de falta de competitividad. Y ahora me refiero al ámbito nacional, al español. Ujú. La mayor parte de los convenios están negociados en ámbito nacional, los hay provinciales, pero tenemos que ser competitivos. Aquí difícilmente podremos llevarlo a esos incrementos de IPC. Bueno, por aquí decían justo para esa contención del gasto, decían en el chat, dice comprar justo lo que necesitas y ya está. O sea, no hacer compras superfluas, como decía Raúl García Pascual. Sí, va por ahí, es Sí. complicado porque definir qué es lo superfluo, dice, oye, eh, es que no quiero poner ningún ejemplo Hombre, por lo mismo, porque alguno puede, claro, pero digo, oye, lo pongo yo para que no se comprometa Raúl García. Por ejemplo, comprar un móvil que no te hace falta, porque el tuyo te funciona muy bien, pues esperar un poco a que la economía esté mejor. es lo que se entiende, Por ¿eh? Y, ejemplo. y- y es un aprendizaje de otras épocas, de Mm, otras crisis que hemos pasado, ¿eh? sí. En que, o sea, yo, por ejemplo, es que en alimentación me he atrevido a decir, oye, evitemos el desecho de alimentos, es necesario. Esto Mm. ocurrió en la crisis anterior, en que se vio una optimización de la compra y oye, vamos a comprar lo justo y necesario y no tiraremos nada. Con otros tiempos posiblemente pues había desperdicios en nuestras basuras. Mm. Entonces, igual que digo eso, en los gastos superfluos pues son aquellos que habrá que aplazar porque, oye, se puede estirar, oye, tengo este electrodoméstico que me vale, la puerta está coja, pero la puedo, le pongo aquí Un un apañito. apaño Mm. y lo estiro un poco más, que ya vendrán tiempos mejores, seguro que sí. Bueno, para ir acabando, también me gustaría preguntarle qué le parece el nombramiento de Pedro Ortega como nuevo presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, porque también, si no me equivoco, fue presidente de Asinca. ¿Qué le parece este nombramiento de hace no mucho? Bueno, en primer lugar tengo que decir que, en efecto, Pedro Ortega es compañero industrial, fue presidente de Asinca, ha tenido y mantiene una participación muy activa en nuestra asociación y, por tanto, a nivel personal y a nivel profesional le tengo una estima, además se la digo abiertamente, personalmente, públicamente, le tengo una estima, bueno, tremenda, ¿no? Y por tanto, su nombramiento me parece, pues ya no puedo decir nada más, Ujú. acertadísimo, excepcional. Pero además considero que va a serlo para la provincia de Las Palmas. O sea, su contribución, y ojo que viene de haber tenido un presidente que también ha tenido mérito Ujú. por la época por la que se ha pasado y por cómo ha desempeñado la función, pero estoy segurísimo que Pedro lo igualará e incluso lo mejorará. De hecho, bueno, su trayectoria ya no solo como industrial, ¿no?
siendo parte del gobierno anterior y bueno, yo creo que es que está más que contrastada la valía de una figura como la de Pedro Ortega, sin duda. Bueno, pues después de este resumen, lo único que me queda saber es y preguntarle a Raúl García Pascual qué consejo daría para que este verano se consuman productos de Canarias, esos que tienen los dos pajaritos, que creo que podemos ayudar a todo lo nuestro. Es que sin duda, ya decía que hay que considerar las atribuciones, los atributos que tiene el producto elaborado en Canarias, todo el producto elaborado en Canarias. Eh, y entonces tenerlo presente, ¿eh? Cuando uno va a la compra, acordarse, hemos hecho alguna campaña de promoción, de publicidad, en que era justamente esto, ¿eh? Oye, este no, porque aquel tiene los pajaritos y fíjate todo lo que contribuye. Hombre, ¿qué decir? Pues consumir producto local y consumir producto local incluso tiene que ver con consumir en establecimientos turísticos locales, ¿no? Y que además, en fin, tenemos un archipiélago maravilloso, que siempre hay rincones que descubrir y desde luego, eh, quedándonos en Canarias de vacaciones, contribuiremos al consumo de productos eh, elaborados. Eso sin duda. Bueno, no sé si ya tiene preparadas las vacaciones o un industrial le cuesta coger vacaciones, aunque sea agosto, ¿no? Y más cómo están las cosas. Pues sí, lo que ocurre es que, desde luego, un industrial, yo creo que un empresario está de guardia permanente, como los servicios sanitarios u otros, o fuerzas de orden, está de guardia permanente, y lleva el trabajo a cuestas y la oficina en el teléfono, en el portátil, esto es inevitable. Pero también es cierto que somos personas y tenemos familia y hay que atenderla. Y esto es algo recomendable para todos. Ahora, en mi caso, ¿qué tengo previsto? Realmente poco. Sí que me voy a ir a una isla de nuestra comunidad a estirar un fin de semana. Procuraré estar de jueves a domingo y estar disfrutando con la familia y compartiendo con ellos intensamente esos días. Sí. Y que se disfrute porque el descanso es necesario para todo el mundo, como bien indicas, y la verdad es que, bueno, es muy importante recargar pilas para venir con fuerza. La última, porque soy tremendamente curioso, he sonado el teléfono dos veces. ¿Era algo importante? ¿Le dio tiempo a Raúl García de ver el número quien llamaba? Por si acaso lo digo. Es una llamada interna y yo tenía bloqueado en agenda esto. De hecho, el móvil lo he puesto para no recibir llamadas Sí. en modo avión, pero el de la oficina no he podido evitarlo y ya se han dado cuenta y no lo sé. Ahora, cuando terminemos, atenderé, pero nadie ha entrado por mi despacho, por tanto, Bueno. no debe ser de emergencia. Bueno, espero que no haya sido el presidente del gobierno diciendo, hombre, ¿cómo que bajar impuestos? ¿No? Vamos a esperar un poco, pero bueno, seguro que Bueno, no. pues el presidente del gobierno me llama al móvil, tenemos Sí. una relación muy estrecha, una interlocución cuando es necesario, evidentemente, y al sector industrial en particular le apoya y le atiende y por tanto estamos muy satisfechos. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Raúl García Pascual, presidente de ASINCA, la Asociación Industrial de Canarias, gracias por estos minutos. Invitado queda en una próxima ocasión a descansar la medida de lo posible y mucha suerte también al sector tan importante para Canarias como es el industrial, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer compartir este rato con ustedes y como siempre quedamos a su disposición para lo que se requiera. Muchas gracias por todo. Hasta luego, un fuerte abrazo. Chao.